¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Senado Conecta. Hoy estamos junto a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, defensora? Julio, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por haber acudido a este llamado de Senado Conecta y queríamos preguntarte por algo que está bien en la palestra en los últimos días, el proceso constituyente que ya se ha dado por iniciado, imagino con mucho interés de buscar las fórmulas y las instancias para que niños, niñas y adolescentes puedan participar también de la redacción de una nueva constitución. Bueno, en algún momento lo conversamos nosotros antes, cuando estábamos recién en el proceso eleccionario, por decirlo así, ¿no es cierto? Y no se sabía si es que iba a prosperar la opción apruebo, que finalmente sí prosperó. Y para nosotros como Defensoría de la Niñez, el tema de participación de niños, niñas y adolescentes es un tema estratégico y central de nuestra actividad, precisamente porque un derecho fundamental que tienen ellos y ellas es el derecho a ser oídos y a participar. Y desde esa perspectiva, en el proceso constituyente nos parece aún más esencial, considerando que este va a derivar en una nueva propuesta de constitución política de la República, que desde nuestra perspectiva tiene que no solo reconocerles explícitamente como sujetos de derechos, sino que también hacer una clara declaración de la necesidad de dar espacios en la institucionalidad para la participación. Y es por eso que como ya tuvimos la elección de constituyentes, lo primero que hicimos como Defensoría de la Niñez en el contexto de un proyecto que tenemos que se llama Mi Voz en la Constitución, fue generar un boletín que remitimos a todas las y los convencionales constituyentes, donde entregamos recomendaciones para la estructura reglamentaria de la convención, centradas particularmente en aquellas materias que debieran relacionarse con abrir espacios de participación efectiva e incidente a niños, niñas y adolescentes, que es un elemento que para nosotros es esencial, que además considere la territorialidad de nuestro país, digamos, y no solo se concentre en niños, niñas y adolescentes de Santiago, sino que logre llegar y permear a todas las culturas y toda la diversidad que representa este grupo de la población. Así que esperamos y confiamos que esto sea acogido de manera adecuada por los convencionales constituyentes y de esa manera puedan participar. Y adicionalmente a ello, nosotros ya el año pasado hicimos una petición explícita a ambas mesas del Congreso Nacional para que se consideren medidas legislativas que permitan que las y los adolescentes mayores de 16 años puedan sufragar. Esperamos que eso también sea materia de discusión porque nos interesaría muchísimo que quienes propiciaron el proceso constituyente, no lo olvidemos, que fueron las y los adolescentes quienes motivaron y gatillaron este proceso constituyente, tengan la posibilidad de votar en el plebiscito de salida. Nosotros mandamos ese oficio en mayo del año 2020, estamos en julio del año 2021 y aún no recibimos respuesta de ninguna de las dos mesas, digamos, ¿no? Pero creemos que estamos en una instancia en que eso puede llegar a pasar y seguiremos procurando y propiciando que eso ocurra. Ahí, ¿qué sería lo ideal a lo mejor a partir de los 16 años? Sí, nuestra Hay, petición es desde los 16 años. ya. Esa es la petición en concreto que se formuló. Defensor, ahora en este documento que ustedes enviaron a los convencionales, si bien eso apunta más a un tema reglamentario, no sé si se logró en este trabajo que ustedes realizaron recabar a lo mejor alguna idea que apunte más a lo programático, que vengan tal vez desde el interés que tengan los niños en que a lo mejor temas les gustaría más participar que en otros. No sé si pudiera a lo mejor destacar algunos en caso de que los hubiera. Mira, nosotros el documento más bien está asociado a la idea de que el reglamento conciba estas instancias de participación. Pero Ujú. para nosotros también como Defensoría de la Niñez es importante no apropiarnos de la voz de los niños, niñas y adolescentes y que Ok. ojalá sean ellos y ellas quienes directamente planteen sus intereses a las y los convencionales constituyentes. Por lo tanto, en esta materia, en este boletín, no hacemos una petición específica de en qué temas debieran ser considerados, porque además nos parece que puede y existe la posibilidad legítima de que ellas y ellos quieran participar en el debate de la mayoría de los temas, ¿no? Sin restricción. Claro. Dicho eso, lo que sí nosotros tenemos como conocimiento en razón del estudio de opinión que realizamos en su momento el año 2019 Ujú. directamente con niños, niñas y adolescentes, es que hay temas que para ellos y ellas son bien relevantes, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el medio ambiente, lo que tiene que ver también con la situación de la violencia que afecta a muchos niños, niñas y adolescentes, particularmente, por ejemplo, el tema del acoso cibernético o del bullying, que son temas que les resultan de preocupación.
Y también lo que tiene que ver con la posibilidad de participar y de ser oídos en las instancias en las que ellos se relacionan. Esos son temas que les interesan muchísimo, además, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la posibilidad de opinar respecto de la educación sexual que reciben en los colegios y que califican muchas veces como muy paupérrima, ¿no? En términos de las posibilidades que les brinda de entender esta situación con mayor profundidad. Entonces, son varios los temas que aparecen en ese estudio de opinión y que a nosotros nos parece que generar las instancias desde la convención para que los propios niños, niñas y adolescentes las planteen, obviamente permitirían una profundización mayor de ellos. Defensora, usted tocó varios temas que son recurrentes de estos últimos tiempos. Entre esos también está cómo ha influido la pandemia. Se ha generado un espacio, una mesa de trabajo liderada por la presidenta del Senado, Diana Proboste, y el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Jaime Quintana, para abordar de forma integral este tema de hacer escuela en pandemia. Entiendo que también ha estado participando de aquello. La idea es avanzar en apoyo más afectivo, ir viendo, ¿no es cierto?, cómo se puede abordar de mejor manera este tema. Sí, nosotros como Defensoría de la Niñez fuimos invitados por la presidenta del Senado, por supuesto agradecemos esa invitación, para participar de esta instancia que nos parece que es trascendental, ¿no? Como Defensoría de la Niñez, nosotros desde que empezó la pandemia, venimos planteando al Poder Ejecutivo la necesidad de abordar la situación que afecta a niños, niñas y adolescentes con mucha profundidad, porque la condición de víctimas de esta pandemia está siendo muy profunda, ¿no? Y no está siendo atendida con la suficiente rigurosidad que amerita esta población. Y en ese sentido, el tema educacional es uno de los ámbitos en los cuales sin duda se está produciendo una afectación muy profunda, particularmente a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables, porque la imposibilidad de asistencia a clases presenciales no solo involucra la pérdida de lo insustituible que es la mediación docente, ¿no? Esto del profesor en la sala con los niños, sino que también está gatillando situaciones relacionadas con la salud mental, con el ámbito emocional, con lo que tiene que ver con la generación de identidad de los propios niños. El colegio no solo es un espacio donde se aprende un ramo, una asignatura, es un espacio donde los niños comparten, donde se relacionan con sus pares, donde van generando acciones y además van adquiriendo elementos que van construyendo su identidad y por lo tanto eso produce indudablemente beneficios en su desarrollo integral y armonioso. Y en ese sentido nos parece, y hoy día yo lo volví a reiterar en esta reunión, que es imprescindible que el propiciar condiciones educacionales que permitan que esta brecha no se siga incrementando, particularmente con los más vulnerables, es un deber ético que debiera constituir una prioridad nacional. Y por lo tanto, lo que debiéramos centrarnos es en lograr que ojalá todos los colegios públicos del país tengan las condiciones para poder realizar la apertura y recibir a aquellos niños, niñas y adolescentes que voluntariamente quieran ir, porque tampoco se les puede imponer la situación de regresar. Pero finalmente el tema de educación se ha centrado de manera permanente y muy inadecuadamente desde mi perspectiva en esta pelea que suele tener el ministro de Educación con el presidente del Colegio de Profesores, donde volvemos, no volvemos y es esta dinámica. Yo hoy día oí con mucha atención al presidente del Colegio de Profesores en esta reunión que dice claramente que la intención que tienen ellos es volver a las clases presenciales, pero obviamente en algo que por supuesto nosotros también hemos planteado como exigencia, cuando se cumplan las condiciones sanitarias que aquello lo permita. Y en ese sentido nos parece también que la participación de toda la comunidad escolar, directivos, profesores, papás y los propios niños, niñas y adolescentes para ver cuáles son las condiciones de su colegio y verificar efectivamente si se cumplen aquellos parámetros que desde lo epidemiológico permite tener un control de la pandemia, debe ser algo que se produzca porque no puede ser por decisiones y por imposiciones el retorno. Eso no va a funcionar jamás. Y en ese sentido creo que como país hemos perdido mucho tiempo en estas peleas chicas que en definitiva a los únicos que no consideran es a los niños, niñas y adolescentes y sus derechos. Y se sigue incrementando no solo la brecha en términos de la educación pública, sino que también las diferencias significativas con la educación privada, que cada vez que se está en fase 2 al menos, se vuelve a las clases sin ningún problema, generando una distancia abismante que puede tener consecuencias catastróficas para niños, niñas y adolescentes más vulnerables de nuestro país. Defensora, son situaciones que han ido afectando justamente a niños, niñas y adolescentes en etapa escolar, pero también hay quienes la pandemia les ha quitado a familiares muy cercanos.
sus padres o sus madres, y algunos han quedado a la deriva. También sería bueno tal vez abordar la situación de ellos. ¿Existe preocupación respecto de este tipo de casos? Sí, la verdad es que nosotros habíamos recibido cierta información relacionada con esto, pero a propósito de una comunicación que yo recibo de parte del diputado Alejandro Bernales, con una dramática situación ocurrida en Chiloé, donde 3 niñitos quedan huérfanos a propósito de la muerte de su padre y de su madre como consecuencia del COVID. Es que resulta imprescindible conocer primero cuáles son las cifras de niños, niñas y adolescentes que en este país estén enfrentando esta situación. Y también cuáles son las acciones que se han previsto desde la Subsecretaría de la Niñez, que es el organismo encargado de prevenir vulneraciones a los derechos y de coordinar al intersector para poder intervenir en estos casos. En razón de aquello, nosotros requerimos a la información al Ministerio de Desarrollo Social, específicamente a la ministra Rubilar, para poder saber en detalle si es que se tiene registro y catastro de los niños que hayan, que se encuentren en una situación de haber perdido a su padre, a su madre o a ambos, o a quienes estaban a su cuidado como consecuencia del COVID, de manera tal de poder conocer claramente cuál es la cifra de la que estamos hablando y conforme a ello, ver si es que se ha determinado y diseñado una política de intervención en razón de lo que usted plantea en términos de programas de apoyo, etcétera, Ujú. que puedan ir en resguardo de estos niños. Porque efectivamente acá lo que debiera ocurrir en una situación de esta es que un tribunal de familia va a tener que intervenir para tomar la decisión de quién queda al cuidado de esos niños, ¿no? Y eso involucra hacer un despeje familiar, determinar qué grupo de familia podría quedarse, pero el Estado no puede quedar impávido ante una situación de esta naturaleza y debe, por tanto, comprometerse con acciones que favorezcan el desarrollo de los niños a pesar de la dramática pérdida que enfrentan, sin exponerles, por ejemplo, a una situación de una eventual ingreso a alguna residencia de protección o algo de esa naturaleza. Y en ese sentido hemos conocido de la Subsecretaría de la Niñez que la petición que hicimos se remitió al Ministerio de Salud porque no tienen el registro del número de niños en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y esperamos tener a la brevedad la respuesta del Ministerio de Salud para saber cuántos niños son y saber también cuáles van a ser las acciones que desde el Poder Ejecutivo se realicen en esta materia. Varios temas que abordar justamente y que la pandemia los ha estado demandando. Nosotros, junto a la defensora de la niñez, vamos a ir una pausa en Senado Conecta y ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso junto a Patricia Muñoz, defensora de la niñez acá en Senado Conecta, para abordar una ley que fue despachada por el Congreso Nacional y que crea el sistema de garantías de los derechos de la niñez, que tiene varios puntos que terminaron discutiéndose a un nivel bien político, pero que antes de ir a eso me gustaría que pudiéramos revisar cuáles son los puntos claves, a lo mejor, de esta iniciativa que busca avanzar, por ejemplo, en la prevención de las vulneraciones, algo que usted también desde que llegó a la Defensoría de la Niñez ha estado promoviendo también con oficinas más comunales, tratar de acercar un poco más todo esto, si nos pudiera comentar cuáles son sus impresiones de esta nueva ley. Bueno, lo primero que sería bueno reforzar es lo que tú planteas, Julio, en términos de que esta ley viene a ser un cambio significativo, poniendo el énfasis en la prevención de las vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y por eso es que nosotros como Defensoría de la Niñez hemos planteado con mucha contundencia que esta es una ley no solo tan necesaria, sino que también tan urgente, ¿no? Porque es una ley que debió haberse promulgado desde que nosotros como país ratificamos la Convención sobre los Derechos del Niño hace más de 30 años. Ha pasado un tiempo bastante extenso sin que tengamos una ley marco que precisamente a lo que aborda es al reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y por lo tanto la consecuente obligación que tenemos como sociedad, pero también como institucionalidad, de reconocerles tal calidad y tratarles en tal calidad. Y esa calidad supone, por tanto, primero, promover y difundir sus derechos para que logremos, en un trabajo directo a nivel local, que se hace a través de las oficinas locales de niñez, no solo con los niños, sino que también con sus familias, precisamente lograr que ojalá cada día menos niños, niñas y adolescentes estén expuestos a situaciones de vulneración. Y ese trabajo se hace con las familias, porque las familias tienen un rol insustituible. Y en ese sentido me gustaría hacer un énfasis, Julio,
precisamente porque de alguna manera tú indicabas que esta ley ha sido sujeto de complicaciones, ¿no es cierto? Se ha demorado bastante su tramitación, y eso tiene que ver con que se han tratado de instalar por grupos de adultos interesados conceptos que en realidad no se condicen con la realidad, como por ejemplo que el reconocer la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, que tiene que ver con esta capacidad que vamos adquiriendo a medida que vamos creciendo, de tomar más responsabilidades y mayores decisiones, va en contra del rol de los papás o mamás y de las familias. Y eso no es real. Muy por el contrario, la autonomía progresiva se promueve desde los padres, se promueve desde las familias. Y en ese sentido es importante clarificar eso, y aprovecho esta gran tribuna que tiene TV Senado, ¿no es cierto?, de manera tal de que las familias no tengan miedo, no crean en eso que dicen que con esta ley van a dejar de tener la posibilidad de intervenir con sus hijos, de cuidarles, de protegerles, porque precisamente esos son sus deberes y sus derechos no los pierden. Lo que hace esta ley de garantías es decir, mire, los niños también son personas, no son cosas de propiedad de los adultos. Tienen derechos, y en esos derechos nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de propiciarlos, de favorecerlos, de acompañarles en su desarrollo para que sean personas íntegras, personas que en definitiva se desarrollen armoniosamente. Entonces, esta ley lo que viene a hacer es a decir, creamos un sistema de garantías donde construimos una institucionalidad que debe funcionar orgánicamente de manera muy afinada para lograr que ojalá menos niños tengan que vincularse con un sistema o con un servicio de protección especializada, que es el que viene a reemplazar al CENAME en el ámbito de la protección. No. Y en ese sentido hacemos un giro. Dejamos de pararnos como Estado desde la reacción de la vulneración, que además siempre es mala o inadecuada, o la mayoría de las veces, no siempre, pero sí muchas veces, para pararnos en lo que tiene que ver con prevenir, concentrarnos por fin en el deber estatal de prevenir vulneraciones a derechos. Y por eso es que para nosotros es tan importante que esta ley surja, y por eso es que lamentamos tanto, por una parte, el veto que el Ejecutivo va a presentar, condicionado por un ala parlamentaria, y también el requerimiento que han presentado un grupo de parlamentarias y parlamentarios de Chile Vamos ante el Tribunal Constitucional. Por supuesto, requerimiento en el cual nosotros nos haremos parte como Defensoría de la Niñez para poder defender esta ley, que sin lugar a dudas, Julio, es absolutamente coherente con aquellas obligaciones jurídicas que como Estado de Chile hemos adquirido hace más de 30 años al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño. Hay cosas nuevas en esta autonomía progresiva que contempla la ley que hoy en día no son parte de, podríamos decir, derechos o atribuciones que pueden tomar niños, niñas o más bien adolescentes a partir de cierta edad, ¿no? La verdad es que no. Lo que pasa es que lo que hace esta ley es que de alguna manera los explicita, pero la autonomía progresiva siempre ha sido lo que se entiende que es, y que tiene que ver con que a medida que vamos creciendo, por razones obvias del desarrollo humano, vamos teniendo más posibilidades de ir tomando decisiones, ¿no? A un niño de 3 años no lo vas a dejar salir solo a la calle, requiere cuidado, requiere la protección directa de un adulto, pero a un adolescente de 16 años, obviamente la situación es distinta y ya existe la posibilidad de que vaya solo al colegio, de que vaya, ¿no es cierto?, teniendo actividades que se van desprendiendo de el rol directo o de la permanencia inmediata de su padre o de su madre o de su familia. A eso se refiere la autonomía progresiva. Por lo tanto, acá no se trata, y vuelvo a hacer el énfasis, de que los papás dejan de tener derechos, de que los papás no le van a poder decir a los niños nada, porque es un poco la caricatura que se va generando, ¿no es cierto? Y esa caricatura, lo peligroso que tiene, además de ser falsa, es que puede generar en algunas personas el miedo, ¿no es cierto?, de que esta ley les va a afectar. Y por eso es que procuro ser lo más clara posible en esta materia, de que no teman, de que no crean eso que se dice de que van a perder sus derechos y sus deberes respecto de sus hijos, porque muy por el contrario, esta ley lo que viene a hacer es a procurar que las familias estén en mejores condiciones y tengan más y mejores herramientas para cuidar y criar a sus hijos en un entorno que, vuelvo a insistir, Julio, es insustituible. La familia es insustituible, y por eso es que queremos que ojalá ningún niño tenga que ser ingresado en residencias de protección y no viva con sus familias. Y por eso es que queremos que el proyecto de adopción avance, porque queremos que esos niños que están en residencias
no estén ahí, sino que estén en familias que los puedan adoptar y que los puedan querer, cuidar y proteger, como cualquier familia biológica que tiene esos derechos como también esos deberes. Recién comentaba, defensora, respecto a la importancia que tiene también el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que bueno, fue aprobado hace ya un tiempo atrás. ¿Cómo ha visto que van caminando las cosas hacia allá? Entiendo que por ahí han habido algunas denuncias de reducción de presupuesto, hablando del Sename. Eh, ha estado pendiente, me imagino, de cómo se va a dar este tránsito, que es bien importante para que toda esta nueva institucionalidad respecto de niños, niñas y adolescentes pueda ir funcionando de la mejor manera. Sí, la verdad es que no exento de preocupación. Hemos estado haciendo un seguimiento del proceso. Veo con preocupación que no avanza lo suficientemente rápido. Claro que mañana tengo una reunión precisamente por el reglamento de este servicio, que es una norma administrativa muy importante para ver cómo se va a estructurar el funcionamiento efectivamente. Nos preocupa mucho la forma en la que se van a delinear los procesos de trabajo con las distintas líneas de intervención que tiene el nuevo servicio. Y no nos olvidemos que este servicio parte sus funciones el 1 de octubre de este año. Por lo tanto, podemos decir que no queda nada para que eso pase y el servicio tiene que estar lo suficientemente instalado para hacer una respuesta coherente con los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y hacer una diferencia sustancial con lo que actualmente representa el Servicio Nacional de Menores. Nosotros como Defensoría de la Niñez hemos emitido varias recomendaciones. Ustedes son testigos de lo que implicó nuestra participación en la tramitación legislativa, nuestros cuestionamientos a este nuevo servicio por la falta de cambio estructural desde la perspectiva del tipo de financiamiento de subvenciones que se mantiene y también la falta de modificaciones estructurales en las líneas de intervención. Pero yo espero que todo lo que criticamos no sea enrostrado en términos de que funciona, porque sería la mejor noticia para el país, que aquellas alertas y alarmas que nosotros pusimos en realidad no sean o no se concreten, porque eso va a ser un beneficio directo para la vida de los niños, niñas y adolescentes que tengan que relacionarse con este servicio. En ese sentido, tenemos una preocupación especial, por ejemplo, por la línea de intervención relacionada con víctimas de explotación sexual comercial infantil, donde obviamente se reportan mayores dificultades que en otras líneas de intervención. Y también nos preocupa muchísimo lo que dice relación con el tema de la adopción, ¿no? Que representa un desafío significativo que más allá de la tramitación legislativa enlentecida que nosotros hemos pedido al Senado, a la Comisión de Constitución, que se ponga en tabla este proyecto, ya lleva más de 7 años de tramitación. Lo que nos interesa es que este servicio pueda desarrollar sus líneas de intervención con claridad en términos de poner en el centro de su acción los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y no otras consideraciones ni burocráticas ni políticas, que son las que en definitiva han mediado, desde mi perspectiva, mucha de la falta de servicio debido que el Servicio Nacional de Menores ha tenido respecto de estos niños, niñas y adolescentes. Defensora, hace poco se cumplieron, entiendo, 3 años ya de la creación justamente de la Defensoría de la Niñez. Quería preguntarle, no sé si es un balance la palabra o con qué realidad se ha ido encontrando respecto de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Me imagino que hay mucho que trabajar, mucho se ha hecho también, hay nuevas instituciones. Si nos pudiera comentar con qué se ha encontrado en estos 3 años y qué es importante de ir mejorando justamente para tener total respeto de las garantías y los derechos de las niñas. Bueno, es indiscutible que en estos 30 años algo se ha avanzado. Esa es una realidad y desmentirlo sería no solo mezquino, sino que además falaz. Pero falta mucho todavía por hacer. Y desde ahí, ciertamente, el constituirnos en una institución autónoma de derechos humanos en estos 3 años ha implicado, por una parte, el desafío de instalarse con todas las brechas que seguimos teniendo en términos de que, por ejemplo, no tenemos representación en todas las regiones del país como institución, a pesar de las peticiones que hemos formulado al Poder Ejecutivo insistentemente. Pero sorteando el tema de la instalación y las dificultades desde esa perspectiva, nosotros creemos que lo que visualizamos a diario en virtud de nuestro trabajo es que hay muchísimos espacios de relación y de interacción de los niños, niñas y adolescentes donde se producen situaciones de vulneración. Lo que también vislumbramos con mucha preocupación es que muchas veces las familias no tienen las herramientas para poder hacerlo de una manera distinta. Y por eso es que ponemos el énfasis en la importancia que tiene esta ley que crea el sistema de garantías.
porque nos permite poner el foco en la necesidad de no intervenir en términos de meterse a las familias y empezar a controlar las acciones, que también es otra falacia que se construye, sino que más bien de cómo el Estado debe estar a disposición de la familia que quiera para poder apoyar y entregar más y mejores herramientas. Y en aquellos casos en que las familias lo necesiten más, obviamente poder dar un soporte mayor y un acompañamiento mayor. Desde esa perspectiva, en términos de balance, me parece que si lográramos como país aprobar prontamente la ley de garantías o la que crea el sistema de garantías, habremos dado un paso cualitativamente relevante en términos de lo que necesitamos como cambio estructural, porque eso también nos va a permitir, desde la concepción a nivel territorial, con estas oficinas locales de niñez, en el trabajo cercano a la realidad de cada niño, niña, adolescente, ir posibilitando la construcción de una cultura social donde los derechos de niños, niñas y adolescentes sean una realidad, no solo en lo discursivo, sino que también en la cotidianeidad, ¿no? Y eso involucra un conocimiento de los derechos, el que dejemos de tenerle miedo a que niños, niñas y adolescentes participen, y que en definitiva entendamos lo virtuoso que tiene que la relación intergeneracional sea de manera distinta y mucho más positiva para generar los cambios que tanto a nivel social, familiar, como general necesitamos como país. Patricia Muñoz, defensora de la niñez, queremos agradecerle por su tiempo y desearle todo el éxito en esta labor. Gracias por haber venido acá a Senado Connect. No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un agrado estar acá. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Nosotros los invitamos a ustedes a que puedan revisar en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile esta y las anteriores conversaciones que también hemos tenido en nuestro programa, y a que estén atentos a las redes sociales del Senado, donde estaremos anunciando más detalles de nuestros próximos programas. Gracias por su compañía.